Doctor, presione F5 nada más en su teclado. Se ve bien, doctor. La Y diapositiva ahora sí. está centrada. Y entonces vamos a hablar sobre la embriología de las principales glándulas endocrinas, ¿ya? Como un recordatorio, las glándulas endocrinas, como el prefijo dice endo, son glándulas internas, porque las glándulas exocrinas son glándulas externas. ¿Qué significa una glándula exocrina? Que su producto sale hacia afuera, hacia el exterior. El sudor, ¿quién lo puso? La glándula sudorípara, es una glándula exocrina. La saliva, ¿quién lo pone? Las glándulas salivales. ¿A dónde va? Hacia afuera, ¿no? Entonces, las glándulas exocrinas vierten su producto. La glándula sebácea, ¿qué produce? El sebo, lubrica el cabello, sale por la piel, ¿no? Pero las endocrinas, el producto se va hacia el torrente circulatorio, se va hacia la sangre, ¿ya? Entonces, son glándulas internas y la característica es que produce pequeñas concentraciones de hormona, ¿ya? El producto se llama hormona porque va a la sangre. Y son en pequeñas concentraciones, es en nanogramos, en decigramos, en miligramos, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes para conocimiento de ustedes? Primero, la glándula hipófisis. La glándula hipófisis, y también algunos dicen el hipotálamo, ¿no? Produce muchas hormonas que juegan un papel importante en el metabolismo corporal y en la evolución, en el desarrollo fisiológico normal del organismo. ¿Ya? La glándula hipófisis. El hipotálamo también es considerado como glándula porque estimula a la hipófisis a la vez. ¿Ya? Después tenemos el páncreas. El páncreas es mixto, tiene un componente exocrino y un componente endocrino. El componente exocrino es el jugo pancreático, que va a ayudar a la digestión de las grasas. Y el componente endocrino, tenemos a la insulina, el glucagón, la somatostatina. Estas hormonas tienen que ver mucho con el metabolismo de la glucosa, ¿ya? Y los ácidos grasos. Otra glándula tenemos la glándula suprarrenal. Doctor, ¿Sí? doctor, disculpe. ¿Está avanzando las diapositivas? No, todavía estoy haciendo una introducción. Perfecto, gracias. ¿No? La glándula suprarrenal, que como su nombre lo dice, está sobre el hígado, tiene dos elementos, ¿no? Así como la hipófisis tiene una adenohipófisis y una neurohipófisis. La glándula suprarrenal también tiene una corteza y una médula. Las dos producen hormonas. La corteza va a producir hormonas, los famosos corticoides, mineralocorticoides, los glucocorticoides, los hidrocorticoides. Y la médula suprarrenal también produce, ¿no?, la famosa adrenalina y la noradrenalina, ¿ya? Otras glándulas son las glándulas sexuales, los ovarios y los testículos. Los testículos tienen como importante producción la testosterona, que es la que va a contribuir en el desarrollo del sexo masculino. Y los ovarios tienen como importancia la producción de estrógenos y progesterona. Hormonas, el estrógeno y la progesterona, que tienen que ver mucho con el desarrollo sexual de la mujer. La maduración del folículo, la ovulación, la diferenciación de los genitales externos más femeninos, ¿no? Entre otras glándulas. Entonces vamos a empezar con la hipófisis.
A la hipófisis también se llama glándula pituitaria, ¿ya? Esta glándula pituitaria se desarrolla en dos partes completamente distintas. Ya hemos hablado de esto en la clase de neuroembriología. O sea, se forma a partir de dos elementos completamente distintos. Un elemento es una evaginación ectodérmica. O sea, el ectodermo se mete hacia adentro, una evaginación. ¿De quién? El estomodeo. Acuérdense que el estomodeo era la primitiva, lo que va a ser más adelante la membrana bucofaringea. El estomodeo se imagina y se va hacia arriba, ¿ya? Por delante de la membrana bucofaringea y forma la bolsa de Rathke, ¿ya? Entonces el estomodeo, cuando se imagina, forma la bolsa de Rathke. Y de arriba baja una prolongación del diencéfalo hacia abajo. Es el infundíbulo. Tanto el infundíbulo como la bolsa de Rathke van a formar la glándula hipófisis, llamada también glándula pituitaria. ¿Ya? Aproximadamente en la tercera semana de edad, la bolsa de Rathke se observa como una evaginación de la cavidad bucal y crece en sentido dorsal hacia arriba, hacia el infundíbulo. A fines del segundo mes, esta bolsa de Rathke se desconecta de la cavidad bucal. Se desconecta de la cavidad bucal. Miren, acá en un corte histológico vemos, miren la flecha. La flecha, esta es la membrana bucofaringea, ¿ya? Mi cursor está señalando. Y esta es la evaginación. Este va a ser la bolsa de Rathke, todo esto. Esto va a ser la bolsa de Rathke que está yendo hacia la parte dorsal. Y del diencéfalo, baja esto, miren, baja esto, esta parte de acá. Esta parte de acá. Este es el infundíbulo. Tanto el infundíbulo como la bolsa de Rathke van a formar la glándula hipófisis. ¿Ya? Entonces, la bolsa de Rathke viene del ectodermo, de la membrana bucofaringea, y el infundíbulo viene del diencéfalo, ¿no? Del diencéfalo. Posteriormente, la célula de la pared anterior de la bolsa de Rathke va a formar el lóbulo anterior de la hipófisis. La pared anterior de la bolsa de Rathke, ¿ya? Solamente la pared anterior, no la pared posterior. La pared anterior forma el lóbulo anterior de la hipófisis, que se le va a llamar en adelante adenohipófisis. ¿Ya? Una pequeña prolongación de este lóbulo le vamos a llamar la pars tuberalis. Crece a lo largo del tallo del infundíbulo y por último lo rodea. La pars tuberalis rodea al tallo del infundíbulo, ¿ya? La parte posterior de la bolsa de Rathke, porque la parte anterior formaba la adenohipófisis, la parte posterior de la bolsa de Rathke se convierte en la pars intermedia. Tenemos una pars tuberalis y una pars intermedia. En el ser humano la pars intermedia no tiene mucha importancia. Por lo tanto, el infundíbulo que desciende da lugar al tallo y a la pars nervosa. Entonces tenemos una pars tuberalis, una pars intermedia y una pars nervosa. La pars nervosa también se le llama lóbulo posterior de la hipófisis. Acuérdense que hay un lóbulo anterior de la hipófisis que se llama adenohipófisis. A este lóbulo posterior de la hipófisis le vamos a llamar neurohipófisis. Entonces, la glándula hipófisis, ¿no? O también llamado glándula pituitaria, tiene dos componentes. Una parte anterior que se llama adenohipófisis y una parte posterior que se llama la neurohipófisis. ¿Ya? Entonces, como decíamos que el infundíbulo venía del diencéfalo,
Entonces la neurohipófisis va a estar formada por células de la neuroglía y además posee cierta cantidad de fibras. Miren, en el cursor vamos a ver esta evaginación roja. Esta es la evaginación que viene de la cavidad bucal. A esto se llama la bolsa de Rathke. Y acá vemos el diencéfalo, ¿no? El diencéfalo, con una pequeña prolongación que es el infundíbulo. Luego acá miren el infundíbulo, la parte anterior de la bolsa de Rathke va a formar la adenohipófisis, ¿ya? Y el infundíbulo va a formar la neurohipófisis. Y acá tenemos la pars tuberalis, ¿no? Que también se deriva de la bolsa de Rathke, que rodea el tallo de la glándula hipófisis. Tenemos un lóbulo anterior llamado adenohipófisis y un lóbulo posterior llamado neurohipófisis. Veamos ahora la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, ¿no? La que crece por encima de los dos polos renales, del polo renal de ambos lados, se desarrolla a partir de dos componentes, la glándula suprarrenal. Una porción mesodérmica, el mesodermo, va a formar la corteza de la glándula suprarrenal. Y una porción ectodérmica origina la médula. Acuérdense que hemos dicho, cuando hablamos en embriología de la formación del tubo neural, la parte más prominente del surco neural, la cresta neural no participa en la formación del tubo neural. ¿Ya? La cresta neural se separa, cuando se forma el tubo neural se separa y queda en el mesénquima y van a formar los ganglios, ¿no? Los ganglios. Pero no solamente forman los ganglios, van a formar la corteza suprarrenal, ¿ya? La porción ectodérmica, ¿ya? La porción ectodérmica origina la médula suprarrenal, perdón, la médula, no la corteza. La corteza se deriva del mesodermo y la médula suprarrenal se deriva del ectodermo. Entonces miren cómo en la quinta semana las células mesoteliales del mesodermo, ¿ya?, proliferan en el mesénquima subyacente. Allí se diferencian y forman la corteza fetal o primitiva de la glándula suprarrenal. Poco después, una segunda oleada de células, ¿no?, una segunda oleada de células penetran en el mesénquima y rodean a la masa original y formarán la corteza definitiva de la glándula. Mientras se está formando la corteza de la glándula suprarrenal, ¿ya?, las células de la cresta neural invaden la cara medial y se disponen en cordones y acúmulos dando origen a la médula de la glándula suprarrenal. Miren, ahí lo tenemos, ¿no? La corteza, lo estamos viendo de color marrón, son células del mesénquima, ¿no? Y las glándulas, células que vienen de la cresta neural, van introduciéndose para formar la médula de la glándula suprarrenal. Acá tenemos la médula y vemos a la corteza. Ahora, la corteza suprarrenal, como les dije al inicio, tiene tres componentes. Una zona glomerular, la más externa, una zona fasciculada, la interna, la capa media, y una zona reticular. El páncreas.
El páncreas se forma de dos esbozos también, que se originan en el revestimiento endodérmico del duodeno. Ustedes no deben olvidarse que el endodermo va a formar toda la pared del tubo digestivo, todo el tubo digestivo, desde el esófago, el estómago, ¿no? El intestino delgado y el intestino grueso. Es origen endodérmico. Entonces, como el páncreas se forma por dos esbozos, hay un esbozo pancreático dorsal y hay un esbozo pancreático ventral. ¿Ya? El esbozo pancreático dorsal está situado en el mesenterio dorsal. El esbozo pancreático ventral está cerca del conducto colédoco. ¿Ya? Acuérdense que el estómago rota, ¿no? Rota, tiene dos movimientos de rotación. Acá también el duodeno va a rotar hacia la derecha. Y al rotar hacia la derecha va a formar la forma de, toma la forma de una C. Toma la forma de una C. El esbozo pancreático ventral emigra dorsalmente y se sitúa inmediatamente por debajo del esbozo pancreático dorsal. Primero están separados, ya vamos a verlo ahorita. Están separados, luego rota el duodeno, también rota el esbozo pancreático y se va hacia la parte posterior, cerca al esbozo pancreático ventral. ¿Ya? Más tarde se fusionan estos dos esbozos, ¿ya? Y vamos a tener un páncreas vamos a ver un páncreas, ¿no? Que ya es un solo elemento, ya no hay esbozos, desaparecieron los esbozos. ¿Que tienen importancia más adelante? Sí, vamos a ver por qué tienen importancia, ¿ya? Miren, ahí tenemos en la época embrionaria el estómago, el cursor acá está, y se continúa con el intestino. Vemos el esbozo hepático, el hígado, vemos la vesícula biliar y vemos el esbozo pancreático ventral. Miren, acá está el esbozo pancreático ventral. ¿Ya? Y para el lado derecho de ustedes está el esbozo pancreático dorsal. Miren, el esbozo pancreático dorsal y al otro lado el esbozo pancreático ventral. ¿Cómo es que se unen? Por el movimiento de rotación del intestino delgado, del duodeno. ¿Ya? Miren, acá en la segunda imagen tenemos al esbozo pancreático dorsal. Ahora, cuando se unen, el esbozo pancreático ventral ya va a formar la cabeza del páncreas. Va a formar la cabeza del páncreas, ¿ya? También llama apófisis unciforme del páncreas. ¿Ya? Y el resto del páncreas lo va a formar el esbozo pancreático dorsal. Cuando se unen, van a hundirse también cada uno con su respectivo conducto, de tal manera que el esbozo pancreático dorsal tiene el conducto principal de Wilson, ¿ya? Y el conducto pancreático ventral tiene su conducto pancreático accesorio de Sartorini.
Más adelante, el conducto accesorio del esbozo pancreático ventral, llamado conducto pancreático accesorio de Sartorini, puede desaparecer o puede persistir junto con el conducto de Wilson, ¿ya? El conducto pancreático principal, junto con el colédoco, se introducen en el duodeno, ¿ya? Junto con el conducto colédoco se introduce en el duodeno, y ahí la desembocadura del conducto accesorio se halla en la carúncula menor. En un 10% de los casos los conductos no se fusionan y persisten un sistema doble original. Miren, acá tenemos, miren cómo ha rotado el duodeno y el esbozo pancreático ventral que estaba a la derecha, ¿ya? Se está uniendo al conducto, al esbozo pancreático dorsal. ¿Ya? Y el esbozo pancreático ventral va a formar la cabeza del páncreas. ¿Ya? Vemos acá está uniéndose, miren, está uniéndose, y el conducto principal de Wilson va a desembocar junto con el colédoco en el llamado esfínter de Oddi, allí en el duodeno, en la segunda porción del duodeno. Entonces, en el páncreas ya hemos dicho que tiene un componente exocrino y un componente endocrino. El componente exocrino que va a formar el jugo pancreático, ¿no? El jugo pancreático, que se encarga de la ayuda a la digestión de las grasas. Y el páncreas endocrino va a formar, ¿no?, hormonas que van a actuar sobre la digestión, ¿ya? La estructura del páncreas contiene a los islotes de Langerhans, ¿no? Los islotes de Langerhans se desarrollan a partir del tejido pancreático parenquimático en el tercer mes de vida intrauterina y está disperso en todas las glándulas. En todas las glándulas vamos a encontrar con islotes de Langerhans. También a partir de las células parenquimáticas se desarrollan las células que secretan glucagón, y miren, acá ya tenemos, ¿no? Miren, para no perder de vista, miren, el esbozo pancreático ventral ahora va a formar la cabeza del páncreas, y el esbozo pancreático dorsal, ¿no?, el cuerpo y la cola del páncreas. Y vemos el conducto principal de Wilson, a veces el conducto accesorio de Sartorini. Acá tenemos un corte transversal estructural. A ver, un ratito, un poquito de agua, ya me está secándose la boca.
Entonces, miren, en un corte, muchachos, ¿me están escuchando? Díganme sí. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. En un corte Te transversal seguimos. del abdomen embrionario, vemos, no se olviden, el ligamento falciforme que sostiene al hígado. El hígado a través de una membrana se une al estómago, que es el epíplon menor. El estómago se une con el vaso a través del ligamento gastroesplénico y el vaso se une a través de un mesogastrio dorsal con el páncreas. Lo que vemos acá de verde es el páncreas, pero miren, en una etapa inicial el páncreas es un órgano intraperitoneal, el páncreas, pero después se va por detrás de la membrana del peritoneo dorsal y pasa a ser un órgano retroperitoneal, el páncreas, al igual que los riñones. Los riñones son retroperitoneales, el páncreas también. ¿Ya? Acá también miren cómo se está formando, ¿no? El duodeno y la cabeza del páncreas, ¿no? El páncreas dorsal. ¿Ya? Luego vemos cómo está rotando, el duodeno estaba en posición anterior, luego rota hacia la derecha y el páncreas también se va a ir hacia el lado izquierdo, ¿no? Y ya están detrás del peritoneo. Acá en la segunda imagen vemos al páncreas y el duodeno en posición retroperitoneal. Está más cerca entonces de los riñones. Acá también en otro corte embriológico vemos cómo el páncreas se está formando, ¿no? Más o menos a la altura, ¿no? A la altura de la formación de lo que va a ser el rebrote hepático, el rebrote hepático, el brote hepático, ¿ya? Y siempre el páncreas en posición retroperitoneal. A mitad del segundo mes de desarrollo, más o menos en la sexta semana, esta imagen no habíamos pasado, ¿no? Entonces, ¿qué produce el páncreas endocrino? Insulina. Más o menos en el quinto mes empieza a producir insulina, ¿ya? Y también a partir de las células parenquimáticas se desarrollan las células que secretan glucagón y somatostatina. Ahora, vamos a ver la formación de los testículos y los ovarios. Más o menos a mitad del segundo mes, ¿no? En la sexta semana más o menos, ¿ya? Hablemos ahora del mesonefros, de la formación del riñón. Pero no me interesa el riñón acá, sino vamos a ver cómo se forma, ¿no? El riñón se forma a partir del mesodermo intermedio. Acuérdense, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, ¿no? Y el mesodermo lateral, con dos hojas, ¿no? Una hoja somática y la otra es pláctica. ¿Ya? Del mesodermo intermedio se van a formar los futuros riñones, ¿no? Entonces se forma un órgano ovoide voluminoso a cada lado de la línea media, ¿ya? Entonces acá vamos a tener en la parte anterior de ese mesonefros que forma un órgano ovoide, vamos a tener
unos tejidos que van a diferenciarse después en ovario o testículos. En esa etapa solamente le vamos a llamar gónada indiferente. Bien, les explico entonces. Del mesodermo intermedio va a crecer en forma longitudinal. Les quiero explicar para que me puedan entender. Va a crecer en forma longitudinal. Y tenemos pronefros, mesonefros y metanefros. Pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefro va a desaparecer en las primeras semanas. No tiene una función importante. El metanefro, el último, va a formar los verdaderos riñones. Va a formar los verdaderos riñones, el metanefro. Y el mesonefros es un órgano ovoide voluminoso a cada lado de la línea media. O sea, va a haber un mesonefro izquierdo y un mesonefro derecho. En la parte anterior de este mesonefros, en la parte anterior, ¿ya? Hay un relieve que se va a llamar cresta urogenital. A eso quería llegar, a la cresta urogenital. ¿Ya? Esta cresta urogenital, por influjo, por estimulación hormonal, es la que se va a convertir o bien en ovario o bien en testículo, la cresta urogenital. Y aquí quien juega un papel importante, el gen, ¿no? El par 13, ¿no? De los cromosomas. El par 13, ustedes saben que el par 13 es el par sexual. ¿Ya? En el cromosoma I, ¿ya? El par sexual, en el cromosoma I, hay un lugar que se llama el factor determinante de los testículos. Hay un cromosoma que se llama el factor determinante de los testículos. Si este factor determinante de los testículos se produce, va a contribuir en la virilización de los genitales masculinos. Y si es influido por los ovarios, van a convertir esta cresta urogenital, ¿no? Van a convertirse en todas las estructuras, ¿no? Ginecológicas femeninas. Miren, este corte es para que ustedes vean, ¿ya? Miren, acá tenemos ya el mesonefro. Crece en sentido longitudinal el mesonefro, hasta abajo. En la parte anterior del mesonefro, en la parte anterior que está pintada de rojito, esa es la cresta urogenital. Esta es la cresta urogenital. También se le llama yema gonadal. Esta yema gonadal, por el influjo, va a formar los testículos. Esta misma cresta gonadal, que está en la parte anterior, ¿ya? Va a contribuir a formar en el sexo femenino los ovarios. Continuamos. Lo que les dije antes, la diferenciación sexual es un proceso muy complejo. Aquí intervienen muchos genes. Pero ¿cuál es importante? El cromosoma Y. ¿Ya? El cromosoma Y, que le pone el varón, contiene en la región determinante del sexo, contiene al gen, el factor determinante de los testículos. Este es el elemento clave para la diferenciación sexual, el factor determinante de los testículos. Si este factor determinante de los testículos está presente
está presente en ese cromosoma, entonces ese embrión va a diferenciarse para formar testículos, ¿ya? Y si ese factor determinante de los testículos está ausente, no va a estimular nada de lo masculino y solamente va a formar el componente femenino, ¿ya? Como dice, en presencia del factor se producirá el desarrollo masculino, en tanto su falta pues entonces va a determinar el desarrollo femenino, ¿no? Ausencia. Vamos a seguir entendiéndolo. Hay una etapa del desarrollo embrionario en que las gónadas son indiferentes. No sabemos si van a ser testículos o van a ser ovarios, ¿ya? Pero ya en el momento de la fecundación ya se definió si ese embrión es masculino o es femenino, es XX o es XY, pero eso no lo vemos nosotros, ¿no? ¿Cuándo empiezan las gónadas a adquirir el carácter morfológico masculino o femenino? En la 7ª semana de desarrollo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la primera manifestación de las gónadas? Volvemos a la imagen, la aparición de los pliegues o cresta genital. En la parte anterior, ahí está, le están señalando con el puntero, ¿ya? Esto, la cresta genital, la cresta o yema genital, ¿ya? O yema gonadal. ¿Cómo van a aparecer las células germinativas dentro de esta yema gonadal? Ahí lo tenemos, miren lo que les digo, este es el mesodermos, ¿ya? El mesonefro, en la parte anterior del mesonefro está la gónada, la cresta gonadal. Ahora, ¿cómo, repito, ¿no? ¿Cómo estas yemas genitales se van a convertir en ovario o en testículo? Sencillamente por el gen del factor determinante de los testículos. ¿Qué pasa? De la pared del saco vitelino, ¿ya? Van a emigrar unas células, se llaman células germinativas primordiales. Células germinativas primordiales, ¿ya? Estas células van a emigrar en busca de la yema gonadal. Pero esta célula germinativa primordial tiene un mensaje, o es XX o es XY, ¿no? Si la célula tiene un mensaje genético XY, va a migrar y va a formar testículos. Si esta célula germinativa primordial no tiene el Y y solamente tiene XX, va a contribuir en la diferenciación del sexo femenino, ¿ya? Ahí vemos cómo del, del saco vitelino están emigrando las células germinativas primordiales. Miren, ¿y hacia dónde se van? Se van hasta la cresta genital, acá. Acá se están instalando. Si la célula germinativa primordial es XY, va a formar testículos. Y si es XX, va a formar ovarios, ¿ya? Miren, acá está el corte transversal del embrión y vemos a la cresta genital, derecha e izquierda.
Entonces no se olviden que hay una etapa que se llama gonada ingresa. No nos interesa mucho, pero miren, ahí está, miren cómo están llegando ya a la cresta gonadal, está llegando a la cresta gonadal las células germinativas primordiales. ¿Y qué encuentran en la cresta gonadal? Encuentran cordones celulares, cordones sexuales, para que alberguen a estas células germinativas primordiales. ¿Ya? Entonces, si estas células son XX, esta cresta genital va a formar un ovario. Y si las células germinativas primordiales son XY, cuando lleguen a la yema gonadal van a formar, ¿no?, el testículo, los testículos, uno a cada lado. Ahí lo tenemos. Miren, ahora el testículo, ¿no? Las células, los testículos llegan a las células germinativas primordiales y se van a instalar en los cordones, ¿no? En los cordones. Entonces, miren, las células testiculares ya, dentro del testículo, ¿no?, van a empezar a disgregarse, formar una red de diminutos filamentos, ¿no? Y esta red de diminutos filamentos que se entrecruzan van a formar la red de testes. La red de testes y también la red de Haller. Entre cordones y cordones, en el corte testicular, entre cordones y cordones, miren, ¿ya?, van a quedar espacios, se llama intersticio. En ese intersticio van a proliferar unas células, ¿ya?, células intersticiales. Estas células intersticiales van a tener una gran importancia, puesto que van a producir, ¿no?, la testosterona, células intersticiales de Sertoli. Células intersticiales de Sertoli van a producir la testosterona. No, como les digo, entre los cordones, entre cordones y cordones, hay un intersticio, ¿ya? En este intersticio van a desarrollarse en el octavo mes unas células, se llaman células intersticiales de Leydig. Estas células intersticiales de Leydig, ¿no?, en la octava semana van a producir testosterona. A esto quería llegar, ¿ya? En la octava semana de desarrollo de las células intersticiales de Leydig comienzan a producir testosterona. Quiere decir que ese embrión es masculino, ¿ya? Los ovarios también igualito, casi las mismas células germinativas primordiales que migran hacia un embrión que genéticamente es XX, ¿no? Hemos dicho entonces que si el embrión es genéticamente XX, no va a tener el cromosoma Y al no tener el cromosoma Y, no va a tener el factor determinante de los testículos, entonces no se va a desarrollar testículos. En ausencia de cromosoma Y, van a proliferar, ¿no?, los conductos de Müller.
Entonces esto lo pasamos porque no tiene importancia. Lo importante entonces es que las células germinativas primordiales del embrión XY van hacia la yema gonadal y la van a convertir en testículo. Entonces se forma el testículo con los cordones gonadales, pero entre cordones y cordones hay un intersticio. Ahí van a surgir unas células que se llaman células intersticiales de Sertoli. Células intersticiales de Leydig. Estas células intersticiales de Leydig son las que van a producir la testosterona, por eso es importante. De la misma manera, ¿no? En el embrión XX, las células germinativas primordiales van a llegar y van a formar, primero, va a formar folículo primordial, folículo primario, folículo secundario y folículo terciario. Dentro de su proceso de desarrollo de estos folículos primordiales, folículo primario, folículo terciario, van formando capas, ¿ya? Van formando capas. Miren, ahí lo tenemos acá. Este es un futuro ovario ya. Las células germinativas primordiales han llegado a los cordones, ¿no? A los cordones corticales y se van formando los folículos. Miren, el ovocito primario rodeado de folículos, células, entonces folículos primordial, folículo primario, folículo secundario y folículo terciario. ¿Ya? Cada ciclo sexual, entre 5 a 15 células del embrión femenino XX, cada 5 a 15 células inician crecimiento por acción de ¿quién? De la hormona folículo estimulante. Y aquí estamos viendo ya, ¿quién es la hormona folículo estimulante? Es una hormona producida por la glándula hipófisis. Entonces, estos folículos van a formar capas, ¿no? Y hay una capa que se llama células de la teca, células tecales. Las células tecales se dividen a su vez en una teca interna y una teca externa. Estas células de la teca externa, en su conjunto, van a elaborar estrógenos. Estrógenos. ¿Cuáles son las funciones del estrógeno? ¿No? Hacer que el endometrio uterino entre en una fase folicular o proliferativa y también estimula la formación de hormona luteinizante. Y la hormona LH va a servir para la maduración folicular e inducir la ovulación. Entonces la testosterona tiene que ver mucho en la diferenciación de los conductos masculinos, ¿ya? En la diferenciación de los conductos masculinos va a formar el conducto deferente, el conducto de epidídimo, etcétera, que son parte de la esfera sexual masculina. Y los testículos producen testosterona que ingresa a las células de los tejidos. En el ovario, donde se formó un folículo que después van a ovular cada 15 días, ¿no? Van a madurar. Queda un espacio donde existió antes un folículo. ¿Ya? Cuando se produce la ovulación no sale todo el folículo, sale el ovocito acompañado de cierta capa de la célula de la granulosa. ¿Ya? Entonces, este folículo que existía, que después se ovuló, queda ahí un espacio, un grupo de células. Entonces, ese grupo de células que quedan en el folículo que ya reventó,
van a formar el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Cuál es la importancia del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo? Es que va a producir la progesterona. Entonces, en el folículo, hablemos del folículo, hay una capa de células tecales, la teca interna y la teca externa. La teca externa es la que va a producir, ¿no?, la progesterona. Y dentro de los folículos que reventaron, que ovularon, quedaron tejidos ahí en el interior del organismo. Entonces, eso va a formar el cuerpo lúteo, o llamado cuerpo amarillo. Mira, acá tenemos, por ejemplo, este es el folículo maduro, folículo terciario, y vamos a ver las células de la teca, ¿ya? Las células de la teca, teca interna y teca externa, ¿ya? Acá lo tenemos bien, teca interna. Estas células de la teca interna son las que van a producir los estrógenos. En un folículo es cuando ha ovulado, miren, acá vemos a un folículo produciendo la ovulación. Está saliendo el ovocito, lo está necesitando un varón, ¿no? Miren, donde se produjo la ovulación, las células que la rodeaban, las células de la granulosa, se tornan compactas, un color amarillo, y se le llama, ¿no?, cuerpo amarillo. Ahí está la función del estrógeno y progesterona, ¿no? La hormona folículo estimulante que viene de la hipófisis, ¿no?, el FSH va a contribuir a la maduración del folículo y a la ovulación. La hormona luteinizante va a contribuir a la ovulación, también a la formación del cuerpo amarillo y a la maduración del folículo para una siguiente ovulación, ¿ya? Miren el testículo por su parte. El testículo tiene a las células de Leydig que producen la testosterona. Esta testosterona, cuando va a una célula efectora, a una célula, ¿no?, lo ideal sería pues, que tenga todo esto una gráfica, ¿no? Entonces, miren, la testosterona dentro de una célula se une a un transportador y va a formar el complejo testosterona receptor. La testosterona también puede unirse, ¿ya?, puede convertirse a dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona también se une a un receptor y forma el complejo dihidrotestosterona receptor. ¿Qué va a hacer el grupo testosterona receptor? ¿Ya? El grupo testosterona receptor va a masculinizar los genitales externos. Ahí tenemos en la tabla el testículo. Suprime los conductos paramesonéficos que son femeninos y la célula de Leydig estimula a los conductos mesonéricos masculinos para formular el conducto deferente y el epididio. El ovario, en ausencia de testículos, entonces la testosterona, unida a su receptor, va a contribuir a la diferenciación de los conductos mesonéfricos, ¿no? Va a formar el conducto deferente, el epididio. Y el complejo dihidrotestosterona receptor van a contribuir en la formación de los genitales externos, en el crecimiento del pene, el escroto y la próstata. Y ambos grupos, ¿no?, son los que van a manifestarse en el varón.
Los ovarios, en cambio, por influencia de los estrógenos maternos, los ovarios van a contribuir a la formación de los genitales externos, como es labios mayores, labios menores, clítoris, ¿ya? Y los conductos paramesonéfricos, en ausencia de factor estimulante de testículo, va a formar las trompas de falopio, el útero y el tercio superior de la vagina. Entonces, miren, ahí está lo que le digo, el complejo dihidrotestosterona se une a un receptor, ¿no? Y van a contribuir en la virilización de los conductos mesonéfricos, ¿ya? Ahí vemos cómo la testosterona se une a un receptor, a una proteína receptora y forman dos complejos. Acá lo está viendo, el complejo dihidrotestosterona receptor y el complejo testosterona receptor. El complejo testosterona receptor va a contribuir a la diferenciación del conducto de Wolff, que es la formación del conducto deferente y el epidídimo. Y el complejo dihidrotestosterona receptor van a contribuir a la virilización externa, o sea, de que este feto tenga clítoris, tiene labios mayores y tiene labios menores. Esto lo pasamos. Miren, ahí está la diferenciación de los genitales externos. La primera figura que ustedes ven acá es los genitales indiferenciados. El tubérculo genital, el pliegue cloacal y la prominencia genital de amarillo. Prominencia genital, pliegue cloacal y tubérculo genital. Este tubérculo genital, por influencia de los estrógenos, van a convertirse en clítoris. Y por influencia de la testosterona se va a convertir en la cabeza del pene, ¿no? El pliegue cloacal, por influencia de la testosterona, va a ser los labios menores. Y la prominencia genital amarilla, por influencia de los estrógenos, va a formar los labios mayores. ¿Ya? Miren, ahí está una fotografía embrionaria. En el varón, la prominencia va a formar en falo, ¿no? El glande. Ahí está cómo se están formando los mismos pliegues genitales embrionarios en testículo, glande, ¿no? Y parte de la uretra peniana. Para que conozcan cómo funciona, ¿no? El eje endocrino, eje hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿no? En este caso puede ser hipotálamo, hipófisis, ovario, hipotálamo, hipófisis, ¿no? Testosterona, testículo, que produce una testosterona. Así debería ser genéticamente. Y por último, la glándula tiroides. ¿Ya? La glándula tiroides tiene también un origen embrionario mixto. Viene del endodermo y viene también del mesodermo. ¿Ya?
del endodermo proviene de la faringe primitiva, que es el piso de la lengua, alrededor de la cuarta semana. ¿Ya? A partir de este tejido forma el primordio tiroideo, que luego va a descender, se desprende de la faringe y va a descender hacia abajo, ¿ya? Pero sigue conectado con el conducto tirogloso. Surge inicialmente caudalmente al tubérculo impar, conocido como yema lingual media. Esta protuberancia embrionaria se desarrolla a partir del primer arco faríngeo y se ubica en la línea media del suelo de la faringe en desarrollo, contribuyendo finalmente a la formación de la lengua a medida que las dos protuberancias linguales laterales se sobrecrecen. A esta prolongación de la faringe primitiva se va a unir la célula C, ¿ya? Las células C, ¿de dónde vienen? Vienen del cuerpo último branquial. Y aquí llamamos cuerpo último branquial. El cuerpo último branquial es la quinta bolsa faríngea, ¿ya? Algunos lo consideran como parte de la cuarta bolsa. ¿Cuál es el proceso de desarrollo de la formación de la tiroide? Al inicio, o sea, empieza en la cuarta semana. Hay un engrosamiento endodérmico en la línea media del suelo de la faringe primitiva, ¿ya? Entonces, repetimos que las etapas de la formación de la tiroides. La primera etapa es el inicio, será en la cuarta semana, ¿no? Cuando el tejido endodérmico en la línea media comienza a sufrir un engrosamiento, este engrosamiento, ¿no?, forma el primordio tiroideo y crece hacia abajo, después se separa de la faringe, ¿ya? En la segunda etapa, la migración, sucede entre las semanas 4 a la séptima. Aquí este primordio se desprende de la lengua y migra hacia abajo caudalmente, formando el conducto tirogloso que permanece temporalmente conectado a la base de la lengua, ¿ya? La tercera etapa, la formación de los lóbulos, la glándula se vuelve bilobulada, situándose delante de la tráquea. La incorporación de la célula C a partir del cuerpo último branquial. El cuerpo último branquial contiene a la célula C, y las células C son las que van a producir calcitonina, ¿ya? Y más o menos entre las semanas 10 y 11 se van a formar los folículos tiroideos y la glándula empieza a adquirir una estructura definitiva. Entonces, miren, los componentes de origen de la glándula tiroides. Tenemos las células foliculares. Las células foliculares son los que van a producir la tiroxina, que es la T4, y la T3, la triiodotironina, ¿ya? Las dos hormonas. Las células foliculares tienen un origen endodérmico del endodermo de la laringe primitiva. Y las células parafoliculares, que son las células C, son las que producen calcitonina. Para que no se olviden, la calcitonina es la hormona que interviene en la regulación de la concentración de calcio en la sangre, ¿ya? La calcitonina es la hormona que interviene en la regulación de la concentración de calcio en la sangre. Entonces, ¿qué produce la tiroides? La tiroides va a producir T3, T4 y la calcitonina, ¿ya?
T3, T4, ¿a partir de dónde? De las células foliculares, que es de origen endotelial. Y la calcitonina, ¿a partir de dónde? De la célula C. ¿Y las células C de dónde venían? Venían del cuerpo último branquial. La tiroides es la primera glándula endocrina en desarrollarse embrionariamente. Más o menos a partir de la 12ª semana de gestación, la glándula tiroides empieza a funcionar por sí sola. Y por último, las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides están detrás de la tiroides, de la glándula tiroides. Son 4. Son 2 paratiroides superiores y 2 paratiroides inferiores. ¿Ya? No se confundan, la calcitonina lo produce la glándula tiroides. ¿Ya? Y la glándula paratiroides, ¿qué produce? La paratohormona. La paratohormona. ¿Ya? Las bolsas, las tiroides, las glándulas paratiroides superiores, que hemos dicho son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Las paratiroides superiores se originan del ala dorsal de la cuarta bolsa faríngea, ¿ya? Que migra junto con la tiroides hacia abajo. Y las glándulas paratiroides inferiores se derivan del ala dorsal de la tercera bolsa faríngea. Ahí lo tenemos, miren, la glándula tiroides está a nivel del cuello, por delante del cartílago tiroides, del cartílago cricoides, que se une a la tráquea. Y si nosotros vemos a la tiroides en la parte posterior, en la parte de atrás, vamos a ver a estas 4 glandulitas. Son las 2 glándulas. Listo, muchachos. Entonces hemos revisado glándula hipófisis, hemos revisado páncreas, hemos revisado glándula suprarrenal, hemos revisado la glándula tiroides. ¿Ya? Yo creo que hasta ahí es toda la clase que tengo que hacer para que estudien. Listo, delegada. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por la hora. Una nomás, hoy día esa es la única clase. Sí, doctor. ¿Ya? No De ahí tenéis- van a venir de ahí van a venir las 5 preguntas de embrio, ¿ah? Por si acaso. Sí, doctor. Estoy avisando. De ahí van a venir las 5 preguntas de embrio, ¿ya? Bien. Te paso la clase, te paso la clase. Sí, por favor, doctor. El examen práctico y el examen teórico está programado para la siguiente semana. Sí, sí, sí.